En la plaza frente al Palacio de Justicia de Madrid. Bajo un sol implacable de mediodía. El oficial Miguel Rivera apuntó con su porra a Javier López. Un abogado de 32 años que acababa de salir de una audiencia. Al suelo. Maricón. Gritó Miguel, empujándolo contra el pavimento con una fuerza que hizo crujir los huesos de Javier. Mientras los transeúntes miraban horrorizados. Pero en ese instante de furia ciega, Miguel no sabía que acababa de arrestar al hombre que defendería su propio secreto más oscuro en un juicio que lo destruiría todo. Javier sintió el asfalto raspar su mejilla. El peso de las esposas mordiendo sus muñecas. Había estado en el juzgado defendiendo a un joven acusado de alteración del orden público durante una manifestación por los derechos LGTB. Él mismo era gay, aunque lo mantenía discreto en su vida profesional. Pero ese día, al salir, un grupo de manifestantes lo había rodeado pidiendo su apoyo vocal. Miguel, un policía de 35 años conocido por su mano dura contra esos desviados, intervino con saña. Lo que Javier no esperaba era que este arresto desatara una cadena de eventos que pondría a prueba no solo su libertad, sino la hipocresía de toda una sociedad. Miguel arrastró a Javier hacia la furgoneta policial, ignorando las protestas de los testigos que grababan con sus móviles. Esto es por incitar al desorden, masculló. Pero en realidad, era por el asco que sentía cada vez que veía a hombres como Javier viviendo abiertamente lo que él reprimía en su interior. Miguel había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un exmilitar, le había inculcado que la hombría se medía por la fuerza y el rechazo a cualquier debilidad. Casado con Elena desde hacía 10 años. Padre de 2 niños. Miguel ocultaba sus impulsos con rabia dirigida hacia los demás. Ese día, al ver a Javier, alto, con cabello oscuro y ojos que transmitían una inteligencia serena, algo en él se removió. Un odio que era más bien envidia. En la comisaría, Javier se sentó en la sala de interrogatorios, las manos aún esposadas. Oficial. Esto es un abuso de autoridad, dijo con voz calmada, aunque su corazón latía con furia. Miguel lo miró desde el otro lado de la mesa. Su uniforme ajustado revelando un cuerpo forjado en gimnasios y patrullas nocturnas. Tú y tus amigos estáis destruyendo la sociedad. ¿Crees que puedes desfilar por las calles exigiendo derechos que no os corresponden? Javier no respondió de inmediato, en cambio. Observó el tic nervioso en la mandíbula de Miguel. Sabía reconocer el conflicto interno, lo había visto en clientes, en amigos, en el espejo años atrás cuando luchaba por aceptarse. La detención se prolongó horas. Javier pidió un abogado. Pero Miguel retrasó el proceso, inventando excusas administrativas. Mientras tanto, en su mente, Javier repasaba su vida, huérfano de madre a los 15. Criado por un padre que lo presionaba para ser el hombre de la casa. Había descubierto su orientación en la universidad. En un romance secreto con un compañero que terminó en traición cuando éste lo denunció por miedo. Desde entonces, Javier se había dedicado a defender a la comunidad LGTB. Pero siempre con cautela. Temiendo el rechazo de su familia extendida. Católica devota. Ahora, este arresto podía costarle su licencia. Su reputación. Miguel, por su parte, sentía un nudo en el estómago. Al registrar a Javier, había encontrado una foto en su cartera, él con otro hombre, sonriendo en una playa. La imagen lo perturbó más de lo que admitiría. Recordó sus propias noches de insomnio.
navegando por sitios prohibidos en modo incógnito, borrando el historial antes de que Elena despertara. ¿Por qué este abogado lo irritaba tanto? Era como si Javier representara todo lo que Miguel deseaba y odiaba al mismo tiempo. Decidió endurecer el cargo, alteración del orden con agravante de resistencia. Pero al firmar el informe, cometió un error fatal, no activó la cámara corporal, violando el protocolo que él mismo había jurado respetar. Al anochecer, Javier fue liberado bajo fianza, gracias a un colega que intervino. Salió a la calle con moretones en las muñecas y una determinación renovada. En casa, su pareja, Pablo, lo esperaba angustiado. Pablo, un profesor de 30 años con ojos verdes y una sonrisa cálida, lo abrazó. Esto no puede quedar así. Javi, Denúncialo. Javier asintió. Pero en su interior dudaba. sabía que enfrentarse a un policía como Miguel significaba exponerse a más escrutinio. A que su vida privada saliera a la luz. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba bolsas de homofobia en instituciones como la policía. Miguel llegó a su hogar en las afueras de Madrid. Besó a Elena en la mejilla y cenó en silencio. Sus hijos, de 8 y 6 años, charlaban sobre la escuela. Pero él apenas escuchaba. Esa noche, soñó con Javier, no en arresto, sino en una conversación íntima, revelando secretos. Despertó sudando, Culpándose. al día siguiente, en la comisaría, recibió una citación. Javier lo demandaba por abuso de autoridad y discriminación. El shock lo paralizó. ¿Cómo había llegado a esto? Su jefe, un veterano indiferente, le advirtió: si no tienes grabación, estás jodido. Rivera. Javier preparaba el caso con meticulosidad. Investigó a Miguel, divorcios en la familia. Un hermano que había emigrado tras un escándalo. Descubrió que Miguel había sido sancionado antes por exceso de fuerza en una PRI de parade. Pero algo más, rumores de que Miguel frecuentaba bares discretos en Chueca, el barrio gay de Madrid. ¿Era posible? Javier sintió una punzada de empatía, pero la reprimió. Esto era justicia, no piedad. Miguel, acorralado, confrontó a Javier en un café neutral, fingiendo una reunión informal. Retira la demanda, o te hundiré, amenazó. Javier lo miró fijamente. Tú empezaste esto. ¿Por qué tanto odio? Miguel vaciló. Su fachada craquín. Porque gente como tú hace que todo sea confuso. En ese momento, Javier vio la verdad. Miguel era un hombre roto, luchando contra sí mismo. Pero la conversación terminó en gritos, con Miguel saliendo furioso, dejando una propina excesiva como si compensara su culpa. La tensión escalaba. Javier recibía llamadas anónimas, amenazas veladas. Su padre, al enterarse, lo llamó hijo. No te metas en esto. La familia no necesita escándalos. Javier colgó, herido. Pablo lo apoyaba, pero la presión lo agotaba. Miguel, meanwhile, discutía con Elena: es solo trabajo. Mentía. Pero ella notaba su distancia. El juicio se acercaba como una tormenta inevitable.
Javier pasaba noches en vela revisando evidencias, testigos oculares. Vídeos de móviles que capturaban el arresto brutal. Sabía que sin la grabación policial, Miguel estaba expuesto. Pero también que atacar a un oficial podía volverse en su contra. La sociedad española, con sus leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, aún toleraba prejuicios en las sombras. Javier se preguntaba si valía la pena. Exponer a Miguel destruiría solo al hombre, o al sistema que lo amparaba. Miguel, en su apartamento, bebía solo. Elena había llevado a los niños a casa de sus padres, citando necesitar espacio. Él repasaba su vida, entrada en la policía a los 22. Ascensos por su firmeza. Pero siempre con un vacío. Recordaba a un amigo de la academia, Carlos, con quien había compartido miradas ambiguas. Hasta que Carlos se suicidó tras ser outeado. Miguel lo había negado todo, culpando a la debilidad de Carlos. Ahora, enfrentando a Javier, esos recuerdos resurgían como fantasmas. En una audiencia preliminar, Javier y Miguel se encontraron cara a cara. El juez, una mujer de 50 años con reputación imparcial, escuchaba los argumentos. Javier expuso: el oficial Rivera actuó con prejuicio homófobo, violando el artículo 510 del Código Penal sobre delitos de odio. Miguel, defendido por un abogado sindical, contraatacó: fue un arresto legítimo por desorden público. Pero cuando Javier presentó los vídeos, la sala murmuró. Miguel sudaba, su error con la cámara lo condenaba. Tras la sesión, Miguel siguió a Javier hasta el parking. Esto no es personal. ¿Mintió? Javier se giró, ¿no? Me llamaste maricón mientras me esposabas. Miguel palideció. Fue un impulso. Javier vio la vulnerabilidad. ¿Impulso de qué? ¿Oficial? ¿De tu propio miedo? Miguel retrocedió. Pero algo se quebró. Esa noche, confesó a un compañero: creo que soy como él. El compañero, homófobo también, lo traicionó, filtró el rumor al jefe. La noticia se esparció como fuego. Javier la oyó de un contacto: Miguel era gay. Reprimido. Ahora, el caso tomaba un giro ético. ¿Usar eso en el juicio? Sería una victoria. ¿Pero a qué precio? Javier debatía con Pablo: si lo expongo, lo destruyo. Pero si no, ¿qué justicia hay para mí? Pablo. Siempre el pacífico. Aconsejó: piensa en el daño colateral. Sus hijos, su esposa. Javier Nadid. Pero la rabia ardía. Miguel, al enterarse de la filtración, confrontó a su compañero, terminando en puñetazos. Suspendido temporalmente, se hundió en depresión. Llamó a su hermano en Barcelona: hermano, creo que soy gay. El hermano, que había huido por lo mismo, respondió: lo supe siempre. Sal de ahí antes de que te mate. Miguel lloró por primera vez en años. Javier recibía presiones familiares. Su tía, devota, le escribió: esto va contra Dios. Retírate. Él la ignoró. Pero dolía. En una manifestación,
Fue agredido verbalmente por contramanifestantes, abogado de maricones. Pablo lo defendió. Pero terminaron huyendo. Esa noche, Javier cuestionó, ¿vale la pena esta lucha? Pablo lo besó, sí. Por nosotros. Miguel decidió actuar, visitó a Javier en su oficina. Retira la demanda. Te contaré todo. Javier. Sorprendido. Escuchó. Miguel confesó su represión. El miedo. El odio proyectado. Te arresté porque te envidiaba. Javier sintió compasión. Pero también ira, eso no excusa el daño. Miguel ofreció dimitir. Pero Javier rechazó, no quiero tu ruina. Quiero cambio. La traición vino de adentro. El abogado de Miguel, enterado de la confesión, la usó en su contra, argumentando inestabilidad mental para desacreditar a Javier. En el juicio, testificó, el oficial Rivera sufre confusión personal, lo que explica su error. Miguel se sintió traicionado. Expuesto públicamente. La prensa lo devoró, policía homófobo sale del armario en juicio. Javier. Horrorizado. Vio el daño. Sus decisiones habían llevado a esto. En casa. Discutió con Pablo, lo destruí sin querer. Pablo, él se destruyó solo. Pero Javier dudaba de su moral, ¿era venganza o justicia? Miguel. Humillado. Enfrentó a Elena, es verdad. Ella. Herida. Pidió divorcio, me mentiste toda la vida. Los niños lloraban. Confundidos. Miguel perdió custodia temporal. Viviendo en un hotel barato. El clímax se acercaba. Javier testificó. Exponiendo no solo el arresto, sino el patrón de discriminación en la policía. Miguel. En el banquillo. Miró a Javier con una mezcla de odio y gratitud. Lo siento. Murmuró. El juez dictó, culpable de abuso. Pero con atenuantes por conflicto personal. Tras el veredicto, Javier salió del juzgado con un sabor amargo. Había ganado, Miguel fue suspendido 6 meses. Obligado a cursos de sensibilidad LGTB. Y multado. Pero la victoria se sentía hueca. En la prensa. Lo alababan como héroe. Pero Javier sabía el costo, una familia destruida. Un hombre roto. Pablo lo felicitó, hiciste lo correcto. Javier dudaba, ¿correcto para quién? Miguel. En su hotel. Contemplaba el divorcio. Elena le había dejado una nota, cuida de ti. Por los niños. Él visitó a un terapeuta por primera vez. Admitiendo, soy gay. El proceso era doloroso. Desenterrando años de negación. Recordaba su boda. El nacimiento de sus hijos. Todo construido sobre mentiras. ¿Valía la pena la verdad ahora? Javier enfrentaba repercusiones. Su padre lo desheredó verbalmente, trajiste vergüenza. Amigos lo evitaban. Temiendo asociación. En el trabajo. Casos se multiplicaban. Pero el estrés lo consumía. Una noche. Colapsó en llanto, destruí a un hombre como yo. Pablo lo consoló, él te destruyó primero. Miguel decidió confrontar, llamó a Javier. Necesito hablar. Se encontraron en un parque de Madrid. Bajo olivos centenarios.
Miguel. Sin uniforme. Parecía más humano, gracias a ti. Estoy libre. Javier frunció el ceño. ¿Libre? Perdiste todo. Miguel sonrió débilmente. Perdí lo falso. Ahora veo claro. Confesó atracción, desde el arresto. No dejo de pensar en ti. Javier retrocedió. Esto es loco. Me odiaste. La tensión creció. Javier sintió una chispa. Pero la rechazó. Estás confundido. Miguel insistió. No. Eres valiente. Algo que yo nunca fui. Javier huyó. Pero la semilla estaba plantada. En casa. Contó a Pablo. ¿Quién explotó, después de todo? ¿Lo consideras? Javier negó. Pero mentía. Miguel exploraba su identidad, visitó Chueca. Conoció hombres como él. Uno. Un activista. Le dijo, el odio viene del miedo. Cámbialo. Miguel se unió a un grupo de apoyo para policías LGTB. Encontrando solidaridad. Javier. Meanwhile. Recibía amenazas de excompañeros de Miguel. Su coche fue rayado, traidor. Pablo propuso mudarse. Pero Javier se negó, huí antes. No más. Su relación se tensaba, Pablo sentía celos de la obsesión con Miguel. En una terapia grupal. Miguel habló de Javier, él me salvó y destruyó. Un miembro aconsejó, agradece. No persigas. Pero Miguel no podía olvidar. Javier investigó más, descubrió que Miguel había encubierto abusos homófobos en la comisaría. ¿Denunciar? Sería otro golpe. Decidió confrontar, citó a Miguel en un bar. Sé de tus encubrimientos. Miguel admitió, era parte del sistema. Javier, cambia eso. O nada vale. Miguel prometió testificar contra sus colegas. La alianza nació. Juntos. Prepararon una denuncia colectiva. Javier guiaba. Miguel aportaba pruebas internas. La cercanía crecía, risas compartidas. Toques accidentales. Pablo notó, estás cambiando. Javier confesó atracción. Rompiendo con Pablo en lágrimas, lo siento. Pero es real. Miguel. Al saber. Besó a Javier en un impulso. Pero Javier lo detuvo, no así. Primero. Arregla tu vida. Miguel inició el divorcio amistoso. Ganando visita a hijos. La denuncia explotó, escándalo en la policía. Miguel fue héroe para algunos. Traidor para otros. Recibió agresiones, un puñetazo en la calle. Javier lo cuidó, esto es el precio. Miguel, vale por la verdad. Con el escándalo en pleno auge. Javier y Miguel se convirtieron en aliados públicos. Apariciones en medios, de enemigos a defensores. Pero internamente. La relación evolucionaba. Javier. Libre de Pablo. Exploraba sentimientos, cenas secretas. Paseos por el retiro. Miguel. Divorciado. Introdujo a Javier a sus hijos como amigo. Los niños preguntaban, papá. ¿Eres gay? Miguel asentía, sí. ¿Y está bien? La sociedad reaccionaba mixta, apoyo de progresistas. Odio de conservadores. Javier perdía clientes tradicionales.
Pero ganaba en la comunidad LGTB. Su familia se dividía, algunos lo rechazaban. Otros lo abrazaban. Miguel enfrentaba juicio interno, degradado. Pero promovido a unidad de diversidad. El cambio dolía, amigos perdidos. Pero paz ganada. En una noche de crisis. Miguel dudó, arruiné tu vida. Javier, no. La salvaste. Antes vivía a medias. Se besaron. Sellando un amor nacido del caos. Pero el clímax final vino con una contradenuncia, excompañeros acusaban a Miguel de traición. Involucrando a Javier. En el tribunal. Testificaron juntos. Javier defendió, esto no es venganza. Es justicia. Miguel añadió, pagué mi precio. Ahora paguen el suyo. El juez falló a favor, red de homofobia desmantelada. Javier y Miguel salieron victoriosos. Pero marcados. Años después. Vivían juntos en Madrid. Criando a los hijos de Miguel en fines de semana. Javier reflexionaba, las decisiones correctas duelen. Pero liberan. ¿Fue la traición de Miguel a su pasado un acto de cobardía o de coraje verdadero?